Story time de estar en un psiquiátrico infantil. Se viene salseo. Vale, estaba haciendo yo cálculos ahora, nos remontamos a hace 17 años. O sea, es que parezco Tutankamón diciendo 17 años atrás. Vale, para haceros un resumen y nos ubiquemos, a mi padre se le iba un poco las manos en la vida y no específicamente para bailar la jota. Y bueno, pues eso, más una madre que no es madre y un hermano que está más para allá que para acá, pues se sumaron el combo y acabé en un psiquiátrico infantil. Vale, en primer lugar quiero dejar claro que a veces me puedo reír o puedo soltar un chiste que tú dices en plan, ¿cómo te puedes reír de esto? Pero yo creo que es mi manera como de superarlo o de no colapsar yo con todo esto, básicamente. Entonces, si me río o algo, no es que le quite importancia, sino más bien porque no sé gestionarlo de otra manera. Vale, una vez dicho esto, os cuento. Yo iba a un colegio en el cual pues no se me trataba muy bien. Los niños son muy crueles. Y creo que es muy difícil mentalmente para cualquier niño pasar por esa situación, pero si a esa situación le añadimos ir a casa y que pasen más cosas, pues yo no sé cómo no colapse, la verdad. Yo lo recuerdo ahora y digo, no sé, o sea, creo que yo como que me evadía, ¿no? Como que eso no iba conmigo, no sé cómo lo hacía con mi cabeza, la verdad. La cuestión es que yo llegué al colegio un día y pues lo típico, ¿no? Los niños que te agarran, te metes al baño y vieron que yo pues tenía... Es que no sé cómo explicarme bien, se me pongo un poco tensa. En plan, vieron que yo tenía marcas en el cuerpo, marcas que yo ni me veía porque la mayoría las tenía en la espalda. Y entonces pues ya vino la profesora, vinieron, pues llamaron y todo el rollo, todo el Cristo que se montó. Y entonces vino un chico del ayuntamiento, Pedro, no me voy a olvidar de su nombre en la vida, y me llevaron al médico, te curan, te... O sea, es que es un poco, o sea, no sé, me quiero explicar bien, pero perdonar si pierdo la respiración por el camino porque me genera ansiedad a pesar de que han pasado tantos años, pero lo recuerdo mal porque se hicieron muchas cosas mal y me parece muy triste que, que se haga todo tan mal con los niños, en plan de que pasa una situación así, vengan personas que no conoces, tú hables, porque te dan esa confianza, ¿no? De decir, todo se va a solucionar, te dicen esas cosas, hablas y no sirva de nada. Entonces, ¿por qué? O sea, no sé, o sea, ¿por qué? Esa sería mi pregunta, ¿por qué? La cuestión es que mientras hablaban conmigo, me llevaban al médico y todo el rollo, llamaron a mi madre pues no lo negó en ningún momento y yo acabé en casa de un familiar. Y no sé en qué momento en el transcurso de estos días yo volví a ese hogar, a esa casa, no sé en qué momento. Así que para ponernos un poco en situación, yo he cantado como un pájaro todo lo que pasa y todo lo que hay, no lo niegan, me llevan al médico, me entregan a un familiar y vuelvo a esa casa. No tiene ningún sentido. Vale, entonces pasamos de un nivel 50 a un nivel 200. O sea, ya eso ya no eran gritos, eso ya era un gallinero. Entonces yo me encerré, o sea, recuerdo la sensación de no querer escucharlos, no querer verlos, no querer ver más nada, porque yo tengo un hermano y no era, o sea, evidentemente pues todo se multiplica y se divide. Entonces yo me encerré y no recuerdo nada más que el miedo de decir, o sea, prefiero saltar por la ventana que tener que salir por la puerta. Entonces yo taponé, o sea, es que me pongo muy nerviosa. Recuerdo que había como una máquina de coser, cogí un montón de muebles, o sea, yo todo lo que me encontré que yo pudiera taponar mi puerta, lo cogí. Me lo metí en la habitación y taponé desde la puerta hasta casi la pared. Pero me quedaba un trozo súper pequeño. Entonces, ¿qué hice yo? Ponerme ahí. O sea, si tú querías abrir la puerta, me ibas a reventar. Ese era el resumen. Entonces,
como vieron que yo no salía, que yo no comía, que yo no iba a salir, o sea, imposible. Llamaron a la policía, vinieron los bomberos y vieron, o sea, lo que os he contado, vieron que al abrir la puerta, o sea, me tenían que aplastar a mí. Entonces, o me sacaban de ahí o yo no iba a salir. O sea, entonces ya me intentaron convencer de que no me iban a dejar ahí. O sea, yo solo quería que alguien me dijera que no me iba a quedar en esa habitación o no iba a salir o que me aplasten para entrar, porque no, o sea, yo no, o sea, bloqueé, yo no era capaz de gestionar absolutamente nada. Y tenía 11 años, entonces era como, o me voy contigo o me voy sin ti, pero yo me voy. Yo solo recuerdo que no confiaba, que yo solo pensaba, porque claro, venimos de que me habían hecho hablar y decir de todo y que me iban a proteger, a de repente te suelto con tus padres otra vez. Entonces yo tenía una desconfianza de pensar, voy a abrir la puerta y a mí me van a moler, porque me van a volver a dejar aquí y a ver qué pasa, ¿sabes? Luego se marchan y me quedo yo aquí y sin puerta. Entonces, me intentaron convencer, intentaron hablar conmigo, tal, no sé qué, y yo empecé a escuchar como que mis padres decían, no, es que estoy mal, estoy loca, estoy no sé cuántos, como echándome, vieron la oportunidad de echarme a mí la mierda encima conforme yo tenía un mal comportamiento o algo así, y meterme en un hospital psiquiátrico. Yo empecé a escuchar que me mandaran a un psiquiátrico. Me daba igual, ¿eh? O sea, yo me quería ir, sea donde sea, o sea, como si o sea, me llegan a decir, te vamos a meter en un zulo y yo me voy corriendo al zulo. La cuestión es que empecé a escuchar eso y subió el de la ambulancia. Y ya me empezó a hablar de la ambulancia, que íbamos, que iba a ir, o sea, que saliera, que le diera la mano, que no me iba a soltar hasta que no estuviéramos abajo. Y eso hice, o sea, en cuanto vi al de la ambulancia, abrí la puerta, me agarré al tío y cuando vi que ya nos íbamos, en plan, no lo iba a soltar, o sea, o sea, no sé cómo explicarme, pero tenía una sensación de o me agarra la mano y salimos de aquí. Si luego veo que no me llevan a ningún lado, yo pensaba, salgo corriendo. Pero ya no estoy aquí, ni me van a encerrar, ni va a pasar nada. En plan de, o me llevas o me voy. Pienso ahora y me pone como muy tensa, me pone muy nerviosa, me pone muy mal pensar, me doy tanta lástima que con 11 años yo tuviera que pensar así, o sea, ya lo tengo muy superado y aún así tengo como un nudo en el pecho cada vez que me acuerdo de todo, de estos días, de la situación. O sea, es como una sensación tan, no sé. Yo no recuerdo bien las fechas, los días, cuánto con exactitud, porque Jova tenía 11 años y a veces pues situaciones las borras de la cabeza. Yo recuerdo que me ingresaron en un hospital psiquiátrico y que luego hicieron un cambio y me mandaron a otro. Era que la sensación que yo tenía al irme allí era felicidad. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, tenía miedo de que, pues, de ciertas cosas, pero, o sea, estaba como feliz y tranquila. Entonces, sí que lo pasé mal, porque llegar ahí y ver niños que realmente no están bien, que cada uno tiene su problema, pues fue traumático para mí. Yo recuerdo de la primera noche que llegué, me extrañó muchísimo, pues, que no podías ni ir al baño solo, que te tenías que duchar con una persona mirándote, en plan de que no te van a dejar sola, sobre todo al principio, para ver cómo tú reaccionas o eres o qué haces, supongo, ¿no? Por seguridad. Y me parece lógico, pero era como muy incómodo, muy, muy raro. O sea, lo recuerdo como, no sé, raro. Yo creo que la primera noche fue la peor. O sea, había como otra cama, un niño al lado y recuerdo que me quité las gafas en plan de si lo veo borroso no me voy a acordar de su cara. Y no, me sigo acordando de su cara. Recuerdo niños más mayores, en plan de que hablaban de que iban a fumar a no sé qué pasillo, o igual era mentira, y decían esas cosas. Y luego había niños más pequeños, y recuerdo, pues eso, hacían o sea, contenciones. eh, es que me pone mal el cuerpo de. O sea, creo que lo tengo bastante trabajado y que no me afecta,
pero sí que me remueve mucho. Era un sitio bastante grande y cuando pasaron como un par de días o así, me sentía bien, o sea, no sentía miedo, sentía más miedo de estar fuera que de estar dentro, porque al final me di cuenta que tú donde miraras había cámaras y claro, y yo pensaba, bueno, por mucho que digan que yo soy mala o que yo hago las cosas mal o que yo hago esto, que yo hago lo otro, me sentía muy a gusto porque había cámaras. Entonces quería que vieran que yo no era el problema y entonces pues me sentía bien con ello, no sé. Del primer lugar no recuerdo las actividades que hice o si hiciese algunas. Recuerdo que había, porque, o sea, había mucha más gente en el primero que en el segundo. Cuando me trasladaron, solo estaba con dos chicas y en este era como una mezcla, ¿sabes? En plan, había muchas edades, muchos niños y recuerdo que había pues un comedor bastante grande, como una tele tipo salón y luego había clases, pero yo no recuerdo haber ido a ninguna de esas clases porque seguramente igual estaba de paso y no recuerdo así gran cosa de ahí. Cuando me hicieron el traslado, la verdad que me dio un poco de miedo porque estaba como ya adaptada ahí, o sea, como que me sentía segura y cuando me hicieron el cambio sí que me daba miedo porque mi pensamiento siempre era, en algún momento me van a engañar y me van a volver a soltar allí, en casa. Y yo decía, iba como con mucha desconfianza. Vale, pues cuando llegué aquí, o sea, esto sí que fue, o sea, yo no me quería marchar de ahí. Eran dos chicas, nada más, que compartía con ellas dos, tenían problemas de bulimia y anorexia y súper bien, o sea, me sentí tan bien en esos días, o sea, yo no quería marcharme. Y era como, era un lugar como con más, o sea, con más aire libre, un sitio, no, es que no lo sé, quizás lo recuerdo yo como el paraíso porque estaba en un infierno, pero la verdad que fue muy agradable. Y me acuerdo de las actividades, hacíamos muchísimas actividades ahí, nos ponían las típicas letras con las canciones para ir rellenando. Me acuerdo hasta de la canción que más sonaba, que era la del canto del loco, Peter Pan, o sea, es que es recordar esa canción y me traspasa a ese sitio. El objetivo de estar yo ahí encerrada o que me ingresaran ahí, pues yo creo que lo hicieron desde un punto de necesitamos un informe que diga lo mala y lo loca que estoy yo para poder un poco poner peso en la denuncia anterior que os contaba. ¿Qué pasa? Que no vieron ningún problema de comportamiento en mí. De hecho, a mí no me pusieron medicación y nunca la necesité en esos años. Y no, o sea, a ver, lo único que miraban es que yo tenía problemas con ellos, pero con nadie más. O sea, es que no recuerdo así nada. Recuerdo que me mandaban a hacer cosas, en plan, recoge eso, no sé qué. Y yo creo que como que prueban contigo para ver cómo tú te relacionas, cómo tú contestas, cómo tú eres. Y no recuerdo así nada que me ofendiera tanto como para yo saltar, no sé, nadie me insultó, nadie me pegó, todo correcto. O sea, ¿por qué me iba a comportar yo mal en otro entorno? No tenía ningún sentido. De hecho, escribí un libro que lo tenéis en Amazon, que es Denuncia Social, Maite Resano. Os puedo dejar el link por aquí y os meto el tema de la denuncia y el informe que me hicieron después. O sea, no hubo nada así que destacaran de mí o que yo hiciera o que decían de mí, mejor dicho. Así que como pasaron los días, yo me adaptaba a las dinámicas, comía lo que me mandaban, hacía lo que quisieran, pues vieron que yo no tenía ningún problema y tenía que irme. Y ahí venía el gran problema. Yo pensé, digo, si me pongo aquí a gritar o algo, no lo pensé, ¿eh? Pero menos mal que no hice nunca nada así, porque digo yo, no hay necesidad, ¿no? Pero antes de irme yo para mi casa, prefiero que me traten de loca. Lo que yo me quejaría de este proceso es lo mal que están los protocolos, en el riesgo que a mí me dejaron y que luego no me contaban absolutamente nada. O sea, yo iba como a ciegas. Y recuerdo el día que vino, porque vino una chica de Diputación a buscarme. Yo no sabía nada, ni a dónde iba, ni qué es lo que estaba pasando, nada. O sea, yo me sentía como si fuera un paquete. Me recogió, me lanzó para allá, y búscate la vida. Yo estaba más desubicada, así que de repente me vi saliendo de un psiquiátrico para encontrarme rodeada de monjas en un centro de menores que no entendía
¿Por qué nadie me explicaba nada? Ni nadie hablaba con... Es que de verdad, yo lo sumo todo y digo, qué rocambolesco, qué situación más... No sé, o sea, qué necesidad de hacer las cosas tan mal. ¿Por qué nadie habló conmigo? ¿Por qué nadie me explicaba las cosas? No lo entiendo. Algo que no me podía olvidar, que ya se me iba. Hubieron visitas. En este segundo sitio donde yo estaba, mis padres, claro que fueron allí a amenazar, ¿sabes? A asegurarse de que todo estaba bien controladito. Yo recuerdo pavor, o sea, y lo único destacable en ese informe es mi rechazo hacia esas figuras, pero todo lo demás, mi comportamiento era normal, como una niña de 11 años. Pero me parece tan surrealista que mm, o sea, es que no sé cómo explicar la palabra que me parece, que dejaran que esta situación fuese así, me parece súper heavy. El resumen de esta experiencia, no, o sea, fue traumática, pero no tanto en sí el hospital psiquiátrico, sino más bien cómo son los protocolos en estos casos. Si queréis que os cuente lo que yo pensé al llegar allí, porque yo no sabía ni que iba a un centro de menores, ni mucho menos que iba a vivir con monjas, ni qué hacía yo ahí prácticamente. Si queréis que os cuente lo que yo sentí, los años que yo pasé ahí y todo, eso sí que me da para 8 vídeos con las monjas. Os lo iré contando si os apetece, me lo decís por los comentarios. Nadie debería de pasar por una situación así, y menos un niño. Pero bueno, así están las cosas. Gracias si te has quedado hasta el final y suscríbete. Besitos.